ante nuestro Dios, los niños, ¿verdad? Los adultos, gracias a Dios también por los matrimonios. Ayer éramos 13 matrimonios ahí en la casa de nuestros hermanos García, éramos bastantitos y aún con frío, bueno, nos hicimos bolita, unos ya estamos hechos bolita, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Nos pasamos un buen tiempo, y le damos gracias a Dios porque nos pone ese sentir, ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Nos necesitamos. Escuchamos testimonios, ¿verdad? Hermanos que llegaron y se fueron, ¿verdad? Algunos que no iban a ir fueron, y los que no fueron, bueno, pues Dios nos va a dar otra oportunidad en el mes de febrero, seguir adelante, ¿verdad? Aprendiendo de lo que es el dinero y cómo Dios nos dice, ¿verdad?, que lo debemos de manejar. El pastor se está preparando, ¿verdad?, para el mensaje de esta mañana. Hermanos, los jueves, en un principio se habían abierto estudios para algunos varones en la casa del hermano Antonio, pero ahorita está abierto para todos los varones. Todos los varones, los hombres de impacto. Están invitados a la casa los jueves. Tenemos este grupo que hemos estado casi ya más de un año, creo. El Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Y estamos aprendiendo juntos la palabra de Dios, cómo estudiar la palabra, y aprendemos mucho. Y también nos apoyamos en oración y nos conocemos más. Entonces está abierto, ¿verdad? Para que aquel que quiera asistir, pues está invitado, ¿verdad? Y puede conocer más acerca de la palabra, ¿verdad? Juntos todos tenemos necesidades, así que es una oportunidad. Así es, los jueves a las 7 de la tarde, ahí nos reunimos en la casa de nuestro hermano Antonio. Si no saben la dirección, pues se lo pueden preguntar, ¿verdad? Está muy fácil de llegar a su casa, y es para todos, ¿verdad? Para todos, es una bendición. Vamos a estar viendo después del próximo domingo, vamos a estar teniendo los estudios de cómo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver temas muy interesantes. Van a ser 12 clases, vamos a estar aquí por 3 meses, ¿verdad? Un cuarto de año. Entonces vamos a ver si también, ¿verdad?, ponemos en oración ese tiempo para poder estar aquí a las 9:45 y poder ver cómo estudiar la Biblia, vamos a aprender juntos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo cómo estudiar la Biblia en los varones, entonces nos va a ayudar mucho estas clases. Pastor, si está listo, vamos a dar comienzo a la palabra de Dios. Sí, el hermano Antonio. Nada más queremos recordar a los jóvenes este viernes. Va a ser una fiesta de Navidad, que saben, ¿verdad? Gracias a Dios por esta mañana en que nos permite venir a buscar más de Dios. Lo necesitamos cada día, ¿verdad? Y yo creo que es algo que Dios ha estado ya llevándonos a través de su palabra, ¿verdad? Empezamos primeramente en el matrimonio, el capítulo 5, ¿verdad? Los últimos versículos. Entramos al 6, ¿verdad? Donde también habla sobre los padres, los hijos y cómo va coordinando todo, ¿verdad? Para ser un mejor hijo de Dios, ¿verdad? Desde el matrimonio, ¿verdad? En nuestra vida familiar, pero también en nuestra vida secular, en la sociedad, ¿verdad? De cómo podemos regirnos, ¿verdad? A través de la guía de su palabra y de esa manera darle la gloria al Señor en nuestros trabajos, ¿verdad? Donde nos envolvemos, muchas veces más del tiempo, ¿verdad? Del cual estamos fuera de la casa. Y el tiempo del trabajo es un lugar donde también es nuestra área, ¿verdad? Nuestra área de mostrar a Cristo, ¿verdad? De servir a Cristo, de honrar a Cristo a través de nuestra vida. Siervos y amos, obedecer a vuestro Señor que está en los cielos, ¿verdad? Es el tema
de esta mañana. Siervos y amos, obedecer a vuestro Señor que está en los cielos. Está hablando a la iglesia, está hablando al creyente, está hablando al que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. El Señor, ¿verdad?, demanda de un aspecto por ordenanzas, por mandatos, de cómo debemos de regirnos, no si queremos regirnos, ¿verdad? Yo creo que Dios es nuestro jefe, nuestro rey, nuestro Señor, ¿verdad? Y por lo tanto debemos de obedecerle. Y yo creo que es algo que batallamos todavía en la carne, ¿verdad? Aunque seamos creyentes, todavía batallamos. Pero es solamente a través de la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo en nosotros, que podemos hacer su voluntad de la cual nos está mandando. Y es ahí donde el Señor también empezamos con la llenura del Espíritu Santo. Y cuando más deseamos de Dios, más leemos su Biblia, más nos acercamos en la oración, más le buscamos con sinceridad, el Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos de tal manera que podamos ser sumisos a su voz, pero a la misma vez darle la gloria a través de nuestro andar, a través de nuestro vivir diario, a través de nuestro trabajo. Y nos va a traer la palabra, ¿verdad? Algo que debemos de hacer. A lo mejor lo estamos haciendo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si en alguna cosa estamos fallando, Dios también es un Padre de misericordia que nos da la oportunidad de hoy en esta mañana venir a sus pies y decirle: Señor, ayúdame, ¿verdad? Perdóname, ayúdame para hacer las cosas que a ti te agradan, ¿verdad? Y así manifestarte a través de mi vida, en mi caminar diario, en mi hablar, y de esa manera honramos a nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos tanto como amos, como siervos, empleados y empleadores, tenemos a un amo supremo que es nuestro Dios, ¿verdad? Y queremos que nos ayude y nos guíe en lo que debemos de hacer. Vamos a orar que el Señor nos guíe a través de su palabra en esta mañana. Padre, venimos a bendecirte y agradecerte por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, sabiendo que tu palabra, Señor, es nuestra guía. Sabiendo que tu palabra, Señor, es de la manera que tú nos sigues ayudando, Señor, a buscarte y también, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, para que cada día seamos nosotros menos y tú seas más en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en cada una de nuestras debilidades, Señor, en nuestra carne, para poderla rendirla a tus pies. Y poder, Señor, desear hacer tu voluntad cada día más. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a cada familia representada. Señor, ayúdanos a entender tu voluntad, a entender tu palabra más, Señor, en esta mañana. Y danos, Señor, un espíritu sensible y humilde para, Señor, también hacerla, Señor, de una forma en obediencia, Señor, en una forma de gratitud y también quererte agradar a ti en todo lo que hacemos. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, ¿verdad? Vamos a leer en esta mañana, ¿verdad? Es algo que la Biblia nos va hablando, ¿verdad? Como le digo, el Señor es bueno, ¿verdad? Y nos va enseñando de la manera que debemos de seguirnos guiando, ¿verdad? A través de su palabra. Dice su palabra ahí en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. ¿A quién le gusta esa clase de Dios? ¿A quién le gusta? Yo creo que es algo bueno. Es algo bueno que Dios no tiene favoritismos, ¿verdad? Dice que tanto de unos y de otros, Él es nuestro Señor, nuestro amo. Vemos aquí, hermanos, que está hablando en el tiempo de Pablo, cuando se escribió esta carta, está hablando a los esclavos, que ya eran cristianos, y a los amos que ya estaban también en la congregación.
Y es algo que a lo mejor usted dice, pues este tema ¿cómo lo vamos a poder referir a ese tema en el tiempo actual? Pues igual, ¿verdad? Tanto hay amos, hay empleadores, como el hermano José y varios que tienen su compañía, ¿verdad? Pero también hay siervos, o sea, hay empleados. Y de esa manera podamos entender, ¿verdad? Que es algo actual, es algo que Dios nos quiere ayudar para darle la gloria a Él a través de cualquier lugar que nosotros estamos sirviendo, ya sea como empleados o como empleadores. Y de esa manera nos ayuda. En aquel tiempo había un poco más o a lo mejor más de 6 millones de esclavos en aquel tiempo. Y era algo que era legal, era algo que no era algo que estaba fuera de orden, sino era algo legal que se podía llevar a cabo en la constitución de tener esclavos, no era algo ilegal. Pero sin embargo, gracias a Dios, porque a través del Evangelio, Pablo al decir esta carta no quería quitar la constitución de esclavitud, sino más bien injertar el Evangelio en aquellos corazones de los cuales, ¿qué importa que seamos libres exteriormente cuando somos esclavos interiormente del pecado? Y Pablo iba predicando el Evangelio, iba predicando aquel que solamente da la libertad, ¿verdad? La libertad del pecado, la libertad de la condenación eterna. Pero sin embargo, es algo bueno que nosotros los creyentes, ahora como creyentes, tengamos el temor a Dios, de tal manera que ahora todo lo que hagamos le dé la gloria al Señor. Y es por eso que es algo que Pablo está trayendo a luz a la congregación de Éfeso, ¿verdad? Sobre los empleados y los empleadores, a los esclavos, tanto como a los amos creyentes. Y es algo que tenemos que entender el día de hoy. Pablo no venía a quitar esa constitución de la esclavitud, a poner reglas, ¿verdad? A ponerlos en contra de sus amos, ¿verdad? Sino más bien venía hablando sobre lo que tenemos que entender, de que como trabajadores debemos de honrar a Cristo en todas las áreas que estamos. Y es algo que batallamos. Platicando en la escuela dominical con los hermanos, ahí salió esta plática también, porque se estaba tratando del perdón, de la restauración, y nos damos cuenta que hay veces que nos ofenden, hay veces que nos tratan mal. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer como creyentes? Y es algo importante, cómo dirigirnos a través de la palabra y darle la gloria a Dios sobre lo que Él nos trae a luz sobre el tema, ¿verdad? Y pues a los empleados trae 4 versículos, pero a los amos, a los empleadores nomás un versículo, ¿verdad? Está como que un poquito ahí desbalanceado. Pero vamos a ver lo que el Señor nos va a decir. Primeramente, Pablo, ¿verdad? Entendamos que iba compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio. Dice Juan 8:32, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero ahora también nos trae, hay algo importante en 1 Corintios capítulo 7 que quiero, antes de introducirme los versículos, traer para que entendamos un poco más de lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Dice 1 Corintios. Por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Está trayendo aquí una ilustración Pablo de la condición en que se encontraban los esclavos, ¿verdad? Que todavía eran esclavos. No quitaba la condición ni del esclavo, ni del amo, ni del esclavo, cuando venía el Evangelio a sus vidas. Pero estaba haciendo ver de que así como estábamos, podíamos verdaderamente glorificar a Dios a través de nuestra postura. Los amos y los esclavos, glorificando a Dios de la manera que el Señor nos ha alcanzado. Hermanos, por eso le decía, ¿qué importa si una persona realmente está esclavizada o está encerrada por el pecado en la cárcel? Pero si llega el Evangelio ahí, hermanos, esa persona va a ser la persona más libre de todo el mundo. Y está diciendo Pablo, no importa la condición en la que estás, lo que importa es que Cristo sea tu Señor. Y de esa manera tú le glorifiques. Empieza con los versículos, 4 versículos
que vamos a estar viendo. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra y con temor y temblor, con la sinceridad de vuestros corazones, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En primer lugar, está trayendo Pablo varias buenas razones del por qué debemos de hacer la voluntad de Dios a través de nuestras vidas. Aún a los esclavos le está diciendo Pablo, hay varias razones por las cuales ustedes deben de servir y obedecer a vuestros amos. Terrenales, ¿verdad? Primeramente dice terrenales. El hecho, ¿verdad?, de que tuvieran jefes aún, ¿verdad?, ya creyentes, no descartaba en que sean sus amos terrenales. Deberían de obedecerlo y aún más bien, deberían de hacerlo primeramente, dice los versículos, de corazón. Yo creo que no es agradable ver a un empleado, ¿verdad?, cuando se le manda algo, de una forma renegando, ¿verdad?, de hacer las cosas, o simplemente a la fuerza, o simplemente de mala manera. Está diciendo Pablo, de hacerlo de corazón, como para Cristo. O sea que tu mentalidad, hermanos, como empleado, tiene que cambiar a la que el mundo tiene. El mundo tiene de decir, no, pues que mande aquel, yo ya hice esto. O ¿por qué me manda nomás a mí que lo haga? No, cuando uno está pensando que y le digo a mi esposa si estuviera aquí dijera, de verdad así lo hace, así él hacía. En mi trabajo yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo cuando puncho la tarjeta ahí ya soy esclavo del empleado, de mi jefe, me mande a lo que me mande. Si me manda a tomar café, aunque no me guste, voy a tomar café. Yo le decía, soy esclavo ahí de mi trabajo por 9 horas. O sea, esa es mi mentalidad. Yo iba y ponchaba mi trabajo y yo sabía que lo que me mandara mi patrón lo tenía que hacer y lo debía hacer. Pero la actitud, hermanos, que está diciendo Pablo es que debemos de hacerlo de corazón. De corazón. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestros corazones. Dios mira la intención. Y cuando tenemos un contentamiento en el corazón, hermanos, es que a veces que somos malagradecidos, aún como creyentes todavía. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no miramos las bendiciones de Dios, que primeramente podemos tener salud y que tenemos un empleo para poder sustentar nuestra familia, hermanos, necesitamos darle gracias a Dios por el trabajo. Necesitamos honrar a Dios por nuestros trabajos, dándole gracias. Si aquel inconverso, aquel que no tiene a Cristo, no agradece a Dios, nosotros debemos de ser cristianos, hijos de Dios, agradecidos, sabiendo que cada día, cada mañana, nos da la luz, nos da respirar las fuerzas y nos da un empleo de tal manera que podemos tener el sustento para nuestra familia. ¿Cómo debemos de ir a trabajar? ¿Cómo debemos de irnos? Yo hasta me iba media hora antes al trabajo, ¿verdad? Y ponía el café y ahí iba la noticia y luego empezaba a trabajar. Y unos llegaban casi siempre tarde, ¿verdad? No sé si usted es uno de ellos, ¿verdad? Ojalá que sea que de los que llegan tempranos y contentos, ¿verdad? Hermanos, el trabajo el Señor nos lo ha dado para darle la gloria a Él y para que miren la diferencia de aquel creyente que es agradecido por lo que Dios le da. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestros corazones como a Cristo. Pero dice también el 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Y aquí es donde, de verdad, ahorita usted necesita ser sincero. Cuando no está el patrón, ¿usted trabaja o usted se sienta? Cuando usted sale al break y le dan 15 minutos, ¿usted se va 5 antes y se viene 5 después? O sea, tiene que ver, hermanos, que Dios nos está a través de su palabra tallando ahí donde nos duele, que es la carne. Muchas veces queremos agarrar ventaja o queremos, decíamos ayer esta palabra, ¿verdad? Decía una hermanita que estaba sentada ahí con nosotros, de su esposo, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero dice, mira, está barbeando, está ahí, está queriendo agarrar puntos, ¿verdad? Con el hermano aquel. ¿Cuántas veces, hermanos, no solamente cuando está el patrón es cuando trabajamos?
¿Cuántas veces cuando nos quedamos solos, en vez de hacer el trabajo que debemos de hacer, mejor lo dejamos a un lado y nomás miramos la troca que viene el patrón y empezamos a agarrar el martillo y a hacer ruido? Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Si te dan 1 hora de lonche, agarras 1 hora y media. Si te manda el patrón y no fue, ¿verdad? Que se quedó el hermano Leandro en casa y mandó a los trabajadores, ¿verdad? Yo sé que el hermano Leandro sabe, ¿verdad? Tiene mucha experiencia de pintura, va a decir, en mediodía acaban. Y a veces que vienen y dicen, no, nos faltó algo más, tenemos que volver. O X, ¿verdad? Usted, aquí hay varios empleadores. Pero usted que es empleado, si es creyente, hermanos, usted tiene que tener temor a Dios. Porque Él es el que nos está viendo. Él es el que está viendo nuestra actitud y nuestro corazón, también como nuestra obra. Hay veces que decimos, es que como saben que soy creyente y saben que soy responsable y me gusta llegar temprano y trabajar, oiga, pastor, me dan más trabajo. ¿No es así? Aquel empleado que lo miran responsable, que es puntual, que es trabajador, le dan más responsabilidad. Pues qué bueno, ¿verdad? Eso quiere decir algo bueno de usted. Pero si no lo está haciendo así y su patrón está viendo de que no le puede dar nada de responsabilidad porque usted no cumple, usted tiene que examinar su corazón. Porque Dios no puede ser burlado. Él está viendo su corazón. Él está viendo de qué manera usted está trabajando. Usted no está honrando a Dios y usted no está dando la gloria a Dios ni está siendo agradecido. Dios mira la intención del corazón. También nos dice la otra razón que Pablo estaba diciendo, el versículo 6 y 7. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El Señor conoce la actitud, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay veces que necesitamos cambiar de mentalidad. Hay veces que yo creo que ya es tiempo en que como creyentes, les decía un versículo a los hermanos en Mateo 5:16, 14 al 16, que aquellas personas están viendo nuestras buenas obras. Están viendo verdaderamente como creyentes si estamos glorificando a Dios, si estamos mostrando a Cristo en nuestro andar, en nuestro hacer, o verdaderamente está deshonrando el nombre de Dios. Yo siempre les he dicho en esta iglesia, pero si usted no va a hacer lo que Dios diga, no diga ni que es un creyente. Hermano, no diga ni que es miembro del Calvario. No por el nombre de la iglesia, sino porque está deshonrando el nombre de Dios. Tenga cuidado. Tenga temor y temblor a Dios. Dios es el que nos está viendo, hermanos. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Y Cristo vino no nomás para cambiar la mente, sino para cambiar nuestros corazones. Para que de esa manera seamos sinceros con Dios. Que honremos a Dios a través de nuestro trabajo. Vayamos contentos. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias por mi patrón. Gracias por el empleo. Gracias por tantas bendiciones que Dios nos da. Hermanos, ¿cuántos están trabajando amargamente? Ay, tengo que trabajar. Ay, tengo que ir. Posiblemente es porque no estás tomando una actitud de corazón agradable a Dios. Si eres creyente, hermanos, tienes que dar gracias a Dios. Y tienes que honrarlo a Dios a través del servicio dentro de tu trabajo. Tienes que honrarlo. Tienes que glorificarlo si eres un hijo de Dios. Pablo le está dando varios puntos importantes. Tienes que pensar, cambiar tu mentalidad de que ahora eres un esclavo como antes, de tal manera que no tenía razón. Pero ahora, aunque seas esclavo, el Cristo está en tu corazón y debes de honrarlo a Él para que de esa manera tú te goces con lo que Dios está dando. Donde quiera que estemos. ¿Hemos tenido trabajos duros? Claro que sí. ¿Hemos andado en el agua con lloviendo y frío? Claro que sí. Pero hermanos, gracias a Dios, porque el Señor nos ha cuidado y guardado y nos ha dado un trabajo, nos ha dado fuerzas. Tenemos que honrar a Dios a través de nuestras vidas. Tenemos que honrarlo y glorificarlo a través de nuestras actitudes dentro del trabajo. ¿Cómo lo estás honrando a Dios? ¿Cómo lo estás glorificando? ¿Sabe por qué hay un propósito? Que después de regañarlos, Pablo, por así decir, todo lo que hagas, hazlo de corazón, hazlo de buena voluntad para Cristo. Todo tienes que glorificar a Cristo en todo tu trabajo donde estás ahí. Seas esclavo,
¿Por qué, hermanos? Me encanta el número 8. Versículo número 8 dice el por qué. El tercer argumento que les trajo Pablo les enseña por qué hay una recompensa. Decía el hermano de los bonos, ¿verdad? Yo creo que los empleados ya saben, nomás llega Christmas y vienen los bonos. Pero están esperando una recompensa. Pero hermanos, el creyente es recompensado todos los días por nuestro Dios. Es bendecido, pero es conforme, fíjese lo que dice el versículo, es conforme en nuestra actitud y nuestra obra dentro de los trabajos. Dice, sabiendo, dice Pablo, que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En aquellos tiempos, hermanos, el esclavo no tenía ningún derecho. No tenía ningún derecho. No podía ir a quejarse allá a la ciudad y decir, me están tratando mal. No sé cuánto les pasa. Yo hice la solicitud de que iba a hacer este trabajo y me están poniendo a hacer otro trabajo. No había tal cosa en ese tiempo. Los esclavos no tenían ningún derecho. Pablo está trayendo algo aquí fuera de lo común. Porque el esclavo tenía que hacer todas las cosas. Pero ahora ha cambiado algo. No ha cambiado el trabajo, sigue siendo esclavo, sigue siendo empleado de su trabajo usted también. Pero lo que cambió es la actitud del corazón. La actitud del corazón. Ahora el esclavo sabía que lo hacían para Cristo, aquel que había pagado en la cruz sus pecados, aquel que había venido a transformar no su exterior, sino su interior. De tal manera que ahora reconocía que todas las bendiciones, estando aquí como yéndonos al cielo, pertenecían a Dios. Y por medio de Cristo somos bendecidos por Él. Por medio de Cristo somos bendecidos día a día. Y necesitamos tener contentamiento. Decía Pablo, sé tener en abundancia como en escasez, pero mi contentamiento no es de eso, es que Cristo es el que me ha rescatado, me ha amado. Hermanos, necesitamos dar gracias a Dios. Empleados, yo no sé cómo estás tú haciendo tu trabajo ahí donde tú trabajas, en la compañía que trabajas. Pero si no estás honrando a Dios a través de tu trabajo, necesitas hoy decirle, Señor, perdóname porque no te estoy honrando. No estoy haciéndolo de un corazón agradecido y contento. No estoy reconociendo que todas las cosas tú las miras y lo estoy haciendo para ti. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque si eres creyente, lo estás haciendo para Dios. Y Dios todo lo sabe. Un esclavo, hermanos, aunque fuera culto o educado, se convertía en un creyente, fíjese, y tenía un amo inconverso. Wow, lo oprimían más por su fe, lo oprimían más. Pero sin embargo, esto no excusaba, hermanos, no excusaba que debería ser un empleado, un esclavo fiel a su amo, fiel a su trabajo, sea cualquier trabajo que tuviera. Dice una escritura que nos muestra un poco más a la luz esta enseñanza de Pablo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18. En adelante dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, dice. Con todo respeto. Debes de respetar a tu amo, de respetar a tu jefe. Dice, no solo a los que son buenos, dice Pedro, afables, sino también a los que son insoportables. ¿Cuántos tienen un jefe así? No diga. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo a los esclavos, a los siervos, a los empleados. Está diciendo, hey, tienes que honrar y respetar a tu jefe. No porque sea bueno, porque sea malo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo lo demanda de nosotros. Como hijos de Dios, necesitamos honrarlo a Él. Dice el 19, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo se sujetó
a la ley, se sujetó aún a aquellos que lo acusaban injustamente, que lo crucificaron injustamente. Él se sujetó y no renegó. Dice que fue llevado a la cruz como cordero al matadero, y dice que Él no abrió su boca. Jesucristo nos dio ejemplo, hermanos, para servir, para obedecer, para sujetarnos. Y a veces que nosotros no lo queremos hacer. Dice el 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. No te quejes. Cristo nos dio ejemplo. ¿Estás siendo tratado injustamente en el trabajo? Solamente ora a Dios. Pero tú tienes que obedecer a tu jefe. Y tienes que hacerlo de corazón como para el Señor. Tienes que hacerlo con una actitud alegre delante de tu jefe para que honres a Dios. ¿Están tratando injustamente? Posiblemente algunos empleadores, jefes están tratando injustamente también, pero tu trabajo es honrar a Cristo. Tu trabajo es dar un buen ejemplo como empleado. Cristo es el que puede ver y mira todas las cosas. Cristo nos dio el ejemplo de someternos a las autoridades. ¿Y quién era Cristo, hermanos? ¿Quién era Cristo? El Hijo de Dios. Aquel que se encarnó, aquel que vino y sufrió, aquel que dejó su trono de gloria. Vino y se encarnó y lo golpearon y lo crucificaron por tus pecados y los míos, no siendo Él pecador. Injusticia, ¿te están tratando mal? Aún por medio de esa injusticia debes de glorificar a Dios, honrarlo, hacerlo de corazón como para el Señor, porque del Señor recibirás la recompensa. Dios es el que nos bendice en abundancia. Si en tu trabajo tienes esta clase de jefe, hermanos, es una oportunidad para que a través de tu vida des un buen testimonio y a aquel jefe que te está oprimiendo, tú le puedas mostrar a Cristo en tu vida. Posiblemente no conoce a Cristo y él pueda venir y reconocer que solamente en Cristo hay gozo, hay bendición, y a la misma vez pueda haber en ti una actitud de obediencia a Dios, y él pueda reconocer que no puede haber nada en que el hombre pueda hacer por sus propias fuerzas, sino es a través de Cristo, porque sin él nadie lo podemos hacer. Injusticias, de verdad que sí. Yo creo que el más joven que está aquí es el hermano Vallejo. Pregúntele a él si ha habido injusticia en los trabajos que ha tenido. Cada uno de nosotros hemos tenido injusticias, pero cuando nos sometemos a Dios, cuando le platicaba algo a mi esposa de las injusticias del trabajo, me decía mi esposa, ¿y por qué entonces les ayudas otra vez? Le digo, porque gracias a Dios que ya no soy iguales que ellos. Ahora Cristo está conmigo y me da el valor y me da el amor para poderles amar y poderles mostrar de que Cristo está en mi vida. Tienes que hacer la diferencia en tu trabajo. Tienes que ser luz. Tienes que dar ejemplo de Cristo en tu vida. Tienes que ser tanto responsable como un buen trabajador. Tienes que hacerlo con una actitud de corazón, una sencillez de corazón, pero contento por las cosas que Dios te da. No sé cómo lo estés haciendo, pero ojalá que la palabra de Dios pueda influir de tal manera que pueda ser mejor empleado para la gloria de Dios. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, porque Dios está tomando en cuenta lo bueno que estás haciendo y Él es el que te va a recompensar. El Señor es el único que hace todas las cosas. Vamos a leer el último versículo, que es el 9. Decía que es injusto porque nomás un versículo para los amos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice este versículo. Dice, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas.
La fe cristiana no produce armonía al eliminar, hermanos, las distinciones sociales o culturales. Los esclavos siguen siendo esclavos, los amos siguen siendo amos, aun que estén en Cristo. El empleador sigue siendo empleado como el jefe o el empleado, y el empleador, o sea, el jefe sigue siendo también jefe. Pero una de las cosas que viene a ser la fe cristiana en nosotros, hermanos, es que nos cambia la actitud del corazón, tanto al jefe como al empleado. Cristo, el Evangelio, viene a hacer el cambio en nuestras vidas. Viene a hacer el cambio de tal manera que ahora queramos obedecer y honrar a Dios a través de nuestra compañía. Jefe, hay varios jefes aquí, ¿verdad? Dios nos está hablando varias cosas muy importantes en este versículo. Primeramente dice que debes de buscar el bienestar de tus empleados. Lo dice muy claramente. Y vosotros amos a hacer lo mismo con ellos. El empleado debe de hacer todo lo posible para que la compañía prospere, trabajando arduamente, haciendo lo que el jefe le dice, aún esforzándose más por la compañía, agradecidos con Dios por tener ese empleado, ese trabajo. Pero también los jefes deben de hacer lo mismo con ellos, de hacer el bienestar por sus trabajadores, de hacer lo mejor para ellos, ¿verdad? No tomar ventaja, sangrarlos de tal manera que los trabajan como 10 horas y les pagan 4 o les pagan 5. Deben de también mirar por ellos, por sus familias, que prospere la compañía, pero que ellos quieren que también los empleados sean también bendecidos. Debe haber ese deseo en el corazón de un amo, de un jefe creyente, hacer con ellos lo mismo, dice Pablo. O sea, que también reciban bendición de parte del jefe. No solamente órdenes, no solamente tareas difíciles, sino que tú mires de tal manera que tú puedas brindar esa amistad. Qué hermoso es cuando hay una compañía donde todos son amigables y todos son sociales, el jefe con los empleados. Que cuando miran venir al jefe no entra, ay, ahí viene el jefe, ándale, porque si no nos va a regañar. O si no, hay un ejemplo muy hermoso en la escritura, en el libro de Ruth. Ustedes recuerdan la historia de Oz, ¿verdad? De que él tenía una relación muy bonita con sus empleados. Según la escritura se mira en unos versículos donde había una relación hermosa, pero no nomás para sus empleados, sino para los demás. Y vemos en Ruth capítulo 2, versículo 4, que ahí hay un saludo muy hermoso y podemos vislumbrar el jefe que era Boaz, ¿verdad? Y cómo ponía esa actitud cuando él saludaba a sus obreros, les decía: Jehová sea con vosotros. Y los empleados decían, y ellos le respondían: Jehová te bendiga. Qué bonito, ¿no? Es cuando el trabajador está haciendo su trabajo, cantando, haciendo todo lo posible para que todo salga bien y no haya pérdidas, sino que prospere la compañía, ¿verdad? Esos creyentes, cristianos creyentes, ¿verdad? Que están delante de Dios haciendo una actitud de corazón para el Señor. Y el jefe, ¿verdad? Que también está honrando a Dios con una actitud amable y a la misma vez amigable, pero que también tiene esa clase de acercamiento con el empleado. Sabemos que Boaz, ¿verdad? Era sensible a las necesidades de sus obreros, pero también era una persona generosa. Porque acuérdense que también le dijo a sus empleados: ¿saben qué? Dejen más espiga, ¿verdad? Para que ella recoja, para Ruth, para una extranjera. Y nos damos cuenta, usted sabe, ¿verdad?, lo que pasó. Pero estamos viendo ahorita la relación de jefe, ¿verdad?, a los empleados. La relación de jefe a los empleados. Una relación hermosa. Donde usted como jefe cristiano debe de tratar de tener una relación hermosa con sus empleados. Debe desear lo bueno para ellos. Que ellos también sean prosperados. Que ellos también sean bendecidos. No solamente como el asadón, ya no somos como antes, ¿verdad? No debemos de ser como antes. Está hablando al patrón creyente, al jefe que es creyente. Ahora ya no tenemos un asadón que antes se traía todo para acá. Ahora traemos un rastrillo. El rastrillo deja aquí bendición para el empleado. Es importante, hermanos, Pablo lo que le está diciendo a los amos. El deseo para ti ya no es un deseo egoísta,
solamente para mí. Yo soy el jefe y me quiero quedar con la mayor parte. Pero sí, al ver al empleado, tú como jefe, al ver la bendición de Dios y de tus trabajadores que trabajan arduamente con gozo para ti, tú también con gozo y con bendición puedas repartirles a ellos el deseo para ellos, ¿verdad? De porque ellos también prosperen. Otra de las cosas que está diciendo aquí, la segunda cosa es dejar las amenazas. Wow. Yo he tenido jefes así. Usted también, yo creo. Pero ahorita estamos hablando de ustedes que son jefes o que tienen una compañía como cristianos, ¿verdad? Dejar los gritos, dejar las amenazas. Los amos romanos tenían el derecho, hermanos, aún de quitarle la vida a los esclavos. Era tanto la autoridad que tenían los romanos como amos que podían aún quitar la vida a los esclavos. Y todo estaba legalmente. Pero sin embargo, no lo hacían muy regularmente. ¿Saben por qué no lo hacían muy regularmente, quitar la vida a los esclavos? Porque les costaba mucho. Los esclavos tenían que comprar esclavos para sus trabajos, pero verdaderamente era gente que verdaderamente los presionaba tanto. Era el imperio romano, ¿verdad? Había tanto verdaderamente algo sanguinario, ¿verdad? Que el esclavo se trataba muy mal. Pero sin embargo, ahora les está hablando a aquellos amos que tienen esclavos. No los amenaces. El amo, hermanos, el jefe de una compañía que es creyente, aun si un empleado, ¿verdad? Se está negando a hacer su trabajo, su responsabilidad. Él está en su derecho también como amo de poderlo despedir, pero no estarlo amenazando. No estarlo amenazando. No estar ahí sobre ese empleado y maltratándolo o palabras o lo que sea. No. Tienes que hablarle de una forma en amor, mostrando a Cristo como autoridad tuya. Tú eres el jefe, pero Cristo es tu jefe y debes de honrarlo. Dice Pablo, deja las amenazas, deja esas cosas que agobian. Colosenses 4:1 dice que debes de hacerlo justo y recto, de una forma con Dios en justicia, no amenazando. Mucho mejor es la motivación, hermanos, al empleado de hacer algo, ¿verdad? Pero no las amenazas. Ojalá que no tengamos esa actitud, ojalá que no tenga esa actitud como jefe en su compañía de estar amenazando y amenazando. Si no lo haces así, te voy a correr. Si no lo haces así, no te voy a dar el bonus. Si está batallando, hable con él, ore al Señor, hable con ese empleado y dígale, ¿verdad?, lo que debe decirle, pero no lo esté amenazando. Es algo que no se debe hacer. Le está diciendo Pablo a los amos, no hagan esto. Esto a lo mejor lo hacían antes, ¿verdad? Lo hacías antes con tus esclavos, pero ahora ya no. Debes de honrar a Cristo, tienes un amo en los cielos. Ellos como ustedes, su amo es Dios. Y Dios no hace excepción de personas. No porque seas amo o seas esclavo, te va a tratar diferente. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Pero Dios quiere también que tú como jefe, como amo, le des la gloria a Dios y pueda manifestarse a través de tu vida con aquellos que tienes al cargo. No amenaces. Levítico capítulo 25, 43, aún se decía en aquel tiempo del Antiguo Testamento, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor a tu Dios. Tengamos temor a Dios. Jefes que tienen compañías, hermanos, ¿verdad? Tengamos temor a Dios. No los esclavices de tal manera que los oprimas o amenaces, sino que debes de hacerlo con el temor a Dios, honrándolo a Él primeramente. La otra cosa que dice el versículo 9 dice, debes someterte al Señor, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. Qué hermoso que ahora toca otra vez el punto del señorío de Cristo. Estamos viendo desde que empezamos con el matrimonio. Acuérdense que Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor
en el amor, en el temor de Cristo, perdón. Someteos los unos a los otros en el temor. Dice que primeramente la esposa se debe someter a su esposo como al Señor, y el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. También los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, y los padres que crían a sus hijos también en disciplina y amonestación en el Señor. También dice que los hijos obedecen a sus padres en el Señor. Perdón, ya lo dije. Y los siervos son obedientes, ahora el 6:5, como a Cristo, y los amos tratan a sus siervos como su amo que está en los cielos lo harían con ellos. La sujeción al señorío de Cristo, el someternos a Cristo, hermanos. Yo creo que cuando hacemos eso, seamos llenos del Espíritu Santo y nos sometemos a lo que quiere Cristo en nosotros, no va a haber ningún problema en podernos someter a nuestro jefe. Igual manera el jefe se va a someter a Cristo y no hay ningún problema en cómo tratar a su empleado. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros como empleados o como empleadores? ¿Estamos honrando a Cristo a través de nuestra vida, a través del empleado, del trabajo, a través de lo que estamos haciendo? Jesús dijo de la forma en que alguien puede llegar a ser jefe primero. El Mateo 25:21 dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo creo que Dios mira, verá, nuestro corazón. Dios mira verdaderamente de qué manera estamos ministrando lo que Dios nos ha dado. Ustedes como amos les ha dado una compañía, gloria a Dios, ¿verdad? Todos quisiéramos tener una compañía y no todos la tenemos. Pero a usted le ha dado una compañía a Dios y demanda de su fidelidad al Señor. Que le honre a través de esa postura que Cristo le ha dado. No porque merecemos, sino porque Cristo así lo ha querido. Para que al cargo que usted tiene, usted le honre y glorifique, haciendo lo que Él demanda. No amenazando, queriendo el bien para ellos, pero a la misma vez queriendo, ¿verdad? También siendo temeroso de Dios y de esa manera honrar al Señor. La persona que no está bajo autoridad, hermanos, o no ha estado bajo autoridad, no sabe cómo tratar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos enseña de que aquellos que llamó el Señor, todos los enseñó de tal manera primero a sujetarse. Aquel que no sabe sujetarse no puede tener una compañía, porque cuando uno reconoce que Cristo es su Señor, se sujeta a Cristo y hace la voluntad de su amo. Fíjese que hay ejemplos aquí de José. Primeramente José, un joven, después le enseñó, ¿verdad? Estuvo al cargo, ¿se acuerda? De aquel que lo compró como esclavo y cómo lo llevó y luego después lo puso la segunda persona, ¿verdad? Más importante, lo puso de gobernante, le dio autoridad, pero él sabía manejar. ¿Sabe qué? Hay veces que pasa esto. Alguien nos sube de puesto en el trabajo y en vez de darle la gloria a Dios, ya como un empleado creyente que nos dan un puesto, en vez de darle la gloria a Dios a través de ese empleado, de ese lugar que nos permitió Dios llegar ahí, empezamos a jactarnos y empezamos a ser bien tremendos con los compañeros que antes de nuestros compañeros ahora tratamos. Yo soy el jefe, tienes que hacer lo que te digo. Déjeme le digo algo muy triste que me pasó en uno de mis trabajos. Hablando de eso, cuando yo llegué a ese trabajo, llegamos yo y mi compañero, a él lo hicieron jefe y tristemente pasó eso, ¿verdad? Se le subieron los humos, como quien dice, y empezó a tratarnos, haga de cuenta, ya ni la amistad de, oye, pues eres camarada. No, bueno, hay que sujetarnos, hay que hacer el trabajo. Déjeme decirle algo, a esa persona le quitaron su puesto. Yo lo viví en carne propia, le quitaron su puesto por algo que no hizo bien. Y al momento que se lo quitaron, ya que se fue al taller con nosotros entre la raza, entre ahí el trabajo secular, después él me decía, no hagas lo que te diga ese. Decía, no hagas lo que te diga el que pusieron de patrón. No le hagas caso. ¿Se imagina? Y yo le decía, no, es que tenemos que hacer lo que hay que hacer. No le hagas caso. Pero porque ahora no estaba él de jefe.
Pero cuando fue jefe, le decíamos el látigo. ¿Cómo cree que es? Le decíamos, ahí viene el látigo. De verdad. O sea, ¿cuántos jefes cristianos hay aquí así? Ojalá que ninguno. Hermanos, el lugar que Dios te ha puesto, siendo tú el jefe, siendo tú el dueño de esa compañía, no te da derecho a hacer lo que tú quieras hacer. Tú debes, y tú vas a dar cuentas a Dios. Tanto el empleado como el jefe va a dar cuentas a Dios. Y si estamos haciendo algo que honre a Dios, que le dé la gloria a Dios a través de nuestro trabajo y a través de tu autoridad como jefe, hermano, Dios te va a recompensar más, porque así Dios lo ha puesto. Dice Mateo 20:27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mi yerno está trabajando en Discount Tire, ustedes conocen esa compañía, y lo habían cambiado ya a otra tienda y le dieron otra postura ya enfrente, ¿verdad? Estar con los clientes. Y luego de repente cuando yo iba para allá lo miraba ahí, y luego después lo miraba aquí en esta otra que lo movieron, lo miré que estaba cambiando llantas y todo, y luego me dije, oye, a este Austin ya lo habían puesto en ese lugar, o todos los empleados se turnean para estar allá y estar acá. Dijo, no papi, es que aunque a él lo han cambiado de puesto, le han dado otra postura, él siempre debe estar dispuesto a ayudar allá, ¿verdad? Cuando necesitan ayuda. Qué bonito, ¿no? Déjeme decirle algo. A veces que Dios por su gracia nos ha puesto en lugares que no merecemos. Y a veces que se nos pueden subir los humos de tal manera que en vez de reconocer que Cristo es el ejemplo principal de servicio, se nos suben los humos de tal manera que ahora queremos que nos sirvan a nosotros. Jesús es el ejemplo para mi vida, ojalá que sea para usted. Jesús nos mostró que siendo Dios, se hizo hombre y se humilló de tal manera que aún Él en la mesa, que nadie quiso lavar los pies de cada uno de ellos, Él se puso la toalla y empezó a servir. Hermanos, lo que Dios nos ha dado no es para jactarnos, sino es para honrarlo, para servirle a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ojalá que aprendamos que Dios demandará de usted como jefe, como de aquellos que son empleados en sus trabajos. ¿Le estás dando la honra a Dios a través de lo que tienes, a través de tu trabajo, a través de ser tú el patrón? Ojalá que así sea, porque Él juzgará, hermanos, al amo tanto al empleado. Ojalá que podamos tener temor a Dios. Pablo le decía a Timoteo, en Timoteo 5:21, dice, estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. También le dijo Pablo a los amos que no tuvieran preferencias. Decía el hermano José hace rato, pero tenemos que tener cuidado de no tener, preferir al empleado o a tal empleado. Tenemos que ser justos con todos. Tenemos que tratarlos por igual. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que ver por ellos, pero que ellos realmente no miren nuestra parcialidad. ¿Se acuerda que vimos algo de los padres a los hijos también? Ahora Pablo nos está dando ese mismo ejemplo. Tengan cuidado. Sean justos, ¿verdad? Yo creo que realmente necesitamos la ayuda de Dios para hacer su voluntad, ¿verdad? Todo el tiempo. Leo esta escritura en 1 Timoteo 6, del 1 al 2, donde dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y vuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Yo creo que tanto el empleado como el jefe
y aún siendo ahora hermanos en Cristo. Qué bueno, ¿cuántos tienen aquí aquellos que están trabajando, cuántos sus jefes son cristianos? ¿Hay uno? ¿No más uno? ¿Todos los que están aquí? José ya es jefe, ¿no, José? ¿Ya eres jefe? ¿Ya tienes tu compañía? Ok. ¿Qué dice? No, ahora ya no quiero ser jefe. Yo creo que es algo de bendición el poder trabajar con un amo o con un jefe que sea cristiano. Y es de bendición que ese jefe también tenga empleados que son creyentes. Pero ¿sabe cuándo viene la bendición para los dos? Cuando nos sujetamos a nuestro amo. Cuando de verdad lo honramos a través de nuestras vidas. Glorificándolo a través de nuestro servicio. Ya para concluir, hermanos, quiero terminar esta invitación. Quiero hacer una invitación personal. Sabemos que aquí habemos empleados como hay empleadores, pero la palabra nos está hablando en general a todos, para que a través de nuestras vidas le demos la gloria a Dios, le sirvamos con un corazón sincero, sencillo, y de Él recibiremos las bendiciones o la recompensa que Él tiene para nosotros, según nosotros hagamos. Dios es un Dios justo, no tiene excepción de personas, pero Dios es un Dios justo. Pero ojalá que podamos meditar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, venimos ante ti, dándote gracias por tu palabra. Que Señor, ayúdanos para seguir sujetándonos a ella, para hacerlo, Señor, con una actitud de corazón, en obediencia, Señor, a ti, porque tú sabes todas las cosas, porque tú sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles, a ser sujetos a tu palabra, a ser obedientes a ti, Señor, de tal manera que te demos la honra y la gloria en nuestros trabajos, o aún, Señor, también aquellos que son dueños o que son jefes de sus trabajos. Haz esta pregunta. Yo quisiera que te hicieras esta pregunta en tu mente y en tu corazón. Primeramente, el empleado. ¿Soy un buen empleado? ¿Doy buen testimonio de Cristo en mi trabajo, con mis compañeros y con mi jefe? ¿Estoy trabajando de buena voluntad y de todo corazón todo el tiempo, aunque mi jefe no esté mirándome? O si soy jefe, si soy un buen jefe en la compañía que Dios me ha permitido ministrar, ¿doy buen testimonio de Cristo con mis empleados? ¿Los trato con respeto y también con igualdad a todos? ¿Me interesa que estén bien? Hazte esas preguntas. ¿Estás honrando a Dios a través de la postura que Dios te ha dado? Decía Pablo, seas esclavo, seas libre. Hacerlo como para el Señor, porque el Señor recibirá la recompensa. Recordemos, hermanos, tanto empleados como empleadores, tenemos un Señor y Dios en los cielos, que nos recompensará y también nos traerá cuentas con su justicia de todas las cosas, sean buenas o sean malas. Honra, Señor, a través de tu vida, a través de tu trabajo, y así muchos puedan ver a Cristo en tu andar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas de qué manera tú quieres, Señor, que nos encaminemos, que andemos, Señor, en este mundo, reflejándote a ti, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, ahora en el trabajo secular, Padre. Señor, que te puedan ver a ti en nuestro andar, en nuestro hablar, en todo lo que hacemos, Señor. Que lo hagamos de corazón, Señor, como para ti, Señor, todo el tiempo. Sabiendo, Señor, que tú eres el que nos darás la bendición día a día, conforme, Señor, también a nuestra obra. Señor, guárdanos, Señor, y ayúdanos a ser ejemplo, a hacer luz, Señor, en un mundo perdido, en el cual hay egoísmo, hay rivalidades, Señor, hay tantas cosas, Señor, pero ahora teniéndote a ti en nuestros corazones, ahora, Señor, queremos honrarte y glorificarte a ti, Señor, en nuestro trabajo, siendo jefe o siendo empleado, que seas tú quien recibas la gloria, Padre, porque sabemos que eres el único que nos vas a juzgar de lo que estamos haciendo. Pero, Señor, que en esta mañana, si hay a un empleado como empleador, si hay uno que está trabajando en su trabajo secular, pero también hay un jefe, Señor, que tiene su compañía,
que podamos hoy, Señor, si hay algo que estamos haciendo mal, estamos dando mal testimonio como el empleado, como el empleador, que hoy, Señor, podamos venir a tus pies, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote ayuda, Señor, para hacer las cosas mejor delante de ti, más que delante de los hombres. Porque tú eres, Señor, el que nos vas a traer a cuenta, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro amo, y sabemos que estamos delante de ti todo el tiempo. Bendice a mis hermanos que tienen compañías, bendice a mis hermanos que tienen empleadores, bendice a cada empleado, Señor, también de sus trabajos. Y que, Señor, todo lo hagamos con un corazón contento, agradecido por lo que tú nos estás dando, Padre. Glorifícate, Señor, en esta iglesia, llévanos con bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros y sigamos sirviendo al Señor con alegría y con buen corazón. La marcha misionera, es cierto. No se vayan todavía. Discúlpeme, 5 minutos nos llevamos. Va a haber la marcha misionera. La hermana Marisela, ¿cuánto hay de ofrendas ahorita? La meta son 850, no sabemos cuánto sea. 732 durante los 5 días. Y ahora, ¿verdad? Vamos a levantar otra ofrenda. A mí se me quedó otra vez, como el año pasado, la alcancía, ¿verdad? El templecito que tenemos. Si usted también se le quedó, pues tráigalo a la tarde o el miércoles más tarde para que se tome cuenta, ¿verdad? Y aquellos que van a dar, pues vamos a pasar. Y yo le voy a pedir al hermano que si pasa y nos dirigen en un canto y así, pasando de la ofrenda, ¿verdad? Ya podemos salir despedidos, pero vamos a orar antes y de esa manera ya nos saludamos los unos a los otros. Pero vamos a cantar también al Señor. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, venimos a tus pies para darte gracias por la bendición material que nos das, Señor, del trabajo, todo lo que nos has dado en el transcurso de esta semana o de este mes. Pero también, Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder orar por los misioneros y de poder ofrendar con alegría, con una actitud de gozo, porque nos has bendecido. Y ahora podemos, Señor, lo que hemos recibido de gracia, dar de gracia, Padre. Te pedimos que multipliques esta bendición de esta ofrenda, que es para el extendimiento del Evangelio, Señor, para que más personas que están esclavizadas del pecado, Señor, sean, Señor, liberados a través del Evangelio. Señor, bendice esta ofrenda, bendice al dador alegre y, Señor, gracias por esta bendición de poder orar y de poder ofrendar, Señor, para el ministerio. Te ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a pasar. Le voy a pedir al hermano Vallejo que si nos dirige con las bancas. Amén. Vamos juntos otra vez. Juntos otra vez, alabando a Dios. Juntos otra vez, en el mar.